del Alzheimer. Ella es doctora en Medicina y Cirugía de la Universidad Central del Ecuador, tiene una especialidad en Neurología de la Universidad Católica de Chile, una subespecialidad en Pediatría de la Universidad Católica de Río Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. Es ex coordinadora del Grupo de Demencia, Sociedad Chilena de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía. Es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Neurología, cofundadora del Grupo de Trabajo de Demencias Ecuador, investigadora en estudios clínicos en Alzheimer y Parkinson, investigadora principal representando a Ecuador, estudio Latin Fingers, prevención de deterioro cognitivo, e investigadora principal en estudios clínicos de neurología. Por favor, brindemos un fuerte aplauso a todos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es importante tratar este tema. Si bien está enfocado a actualizaciones, básicamente a mí me interesa muchísimo que ustedes que trabajan en diferentes campos de la medicina afiancen conceptos. O sea, si bien vamos a tratar temas de actualidad, también vamos a tratar de que los conceptos respecto a demencias, cómo se manejan estos términos, queden bastante claros, porque ustedes en el área de trabajo van a ir transmitiendo estos conocimientos a otros profesionales y a la vez también a los pacientes a quienes toque atender. No siempre las personas que tienen demencia, trastornos cognitivos, no siempre están bajo el control del neurólogo. Entonces lo que nos interesa es, además de esta charla, actualizar conocimientos también, que ustedes vayan teniendo fundamentos muy claros de qué significa realmente tener una demencia. Entonces, primero, ¿qué son las demencias? Existe un preconcepto, ¿no es cierto?, que como que las demencias fueran un problema más psiquiátrico. Las demencias, básicamente lo que significan, o sea, cuando uno dice, este paciente tiene demencia, lo que significa es que el paciente ha tenido una situación cognitiva normal y la pierde. Las funciones cognitivas, ¿no es cierto?, son lenguaje, memoria, orientación espacial, juicio, cálculo, función ejecutiva que me permite realizar tareas. Todas esas funciones cognitivas tienen una representación en diferentes áreas de nuestro cerebro. Cuando hay un daño en cierta área de nuestro cerebro, se produce una pérdida cognitiva, ¿no es cierto? Si se me daña la región del lóbulo temporal, donde está el hipocampo, si tengo un daño ahí, tengo un tumor o tengo una infección o lo que sea, se me daña la zona donde se estructura la memoria, entonces yo voy a tener una pérdida de memoria. Cuando eso se daña por un tumor, es una demencia por un tumor. Cuando se daña porque hay una degeneración, es una demencia tipo Alzheimer, porque el Alzheimer afecta a la zona de la región temporal. Pero si se me daña la zona del lenguaje, que está en la región frontal, si se me daña la zona del lenguaje, voy a tener una pérdida cognitiva, voy a perder mi capacidad de hablar, ¿no es cierto?, de lenguaje mayor o menor grado, que puede mi memoria estar bien, pero voy a perder mi capacidad de lenguaje. Esa demencia ya no se llama Alzheimer, porque no afecta a la memoria, se llama demencia frontotemporal. Y así, vamos a ver algunos tipos de demencia. En el fondo, el apellido de la demencia lo da donde empieza a alterarse, donde empieza a aparecer el problema neurológico. Entonces, la demencia, como les decía, es la pérdida cognitiva en una persona que previamente lo ha tenido, a diferencia de los conceptos que son como parálisis cerebral, otros problemas de retardo mental, etcétera, que son problemas que tienen una ocurrencia desde el nacimiento o previo. Pero en el fondo aquí estamos hablando de personas que han tenido un desarrollo cognitivo normal y que de repente lo tienen. Existe la demencia senil, este concepto, y esto aquí me interesa muchísimo, que es el concepto ustedes como médicos, ¿todos son médicos o hay alguien que tenga otra profesión? ¿O que son, quiénes van a llamar quiénes son médicos? Ya todos. Ustedes como médicos tienen que manejar muy bien el concepto de demencia. Es incorrecto decir demencia senil. ¿Por qué? Porque, como yo les digo, la demencia es el nombre, el apellido varía, pero todas las demencias ocurren en general con mucho mayor frecuencia en adultos mayores. Entonces, si ustedes me dicen, este paciente tiene demencia senil, ok, tiene demencia pero senil, todos son seniles. ¿Cuál es la demencia que tiene? ¿Es Alzheimer? ¿Es vascular? ¿Es frontotemporal? ¿No es cierto? O sea, el decir senil no aclara un diagnóstico. Ese es un concepto que la gente común puede usar, porque mucha gente dice, ¿no es cierto?, aterosclerosis, demencia senil, Alzheimer. Son prácticamente lo mismo desde el concepto. Cuando una persona tiene Alzheimer, el público común y corriente dice tiene demencia senil, tiene aterosclerosis. O a veces dicen, no tiene Alzheimer, tiene demencia senil. Es lo mismo. No es que sea lo mismo teóricamente,
Lo que pasa es que en el adulto mayor la demencia más frecuente es el Alzheimer. Por lo tanto, lo más probable es que si tenemos un paciente adulto mayor que tiene una pérdida de memoria, lo más probable es que sea Alzheimer. Pero no es correcto desde el punto de vista de términos decirle demencia senil. Entonces, como médicos tenemos que manejar, tiene una demencia, a veces no sabemos cuál es la causa, si no sabemos cuál es la causa, decimos que es una demencia de etiología en estudio, ya veremos si hay un infarto cerebral, ya veremos si hay un tumor. Pero no es correcto decir demencia senil porque eso nos califica solo un grupo de edad y en ese grupo de edad cualquiera puede ocurrir. Entonces, un poco es para evitar un poco usar esa terminología y entender que la demencia tiene su apellido de acuerdo a la causa. Y que obviamente la más frecuente en la edad de adulto mayor es el Alzheimer. Entonces, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué significa que es neurodegenerativa? Las enfermedades neurodegenerativas son enfermedades. Esa clasificación de enfermedades que un poco la doctora Aldaz también les nombraba, ¿no es cierto? La parálisis supranuclear progresiva, el Parkinson, todas esas son enfermedades neurodegenerativas, es decir, que afectan cierta área del sistema nervioso, no conocemos su causa, por lo tanto no hay un tratamiento curativo y son progresivas. Ese es el concepto de neurodegeneración. Entonces, la enfermedad de Alzheimer es una de las que está dentro de esas neurodegenerativas. No sabemos la causa, por eso no hay un tratamiento curativo, pero sí sabemos qué ocurre en esa cascada de enfermedad. Y es la más frecuente. Entonces, se caracteriza justamente por una presentación progresiva, ¿no es cierto? Estas enfermedades no empiezan de un día para otro. El familiar dice, empezó más o menos hace 4 años y después fue empeorando, es así, no es que empieza de un día para otro. Y afecta principalmente la memoria y luego, si bien en la región temporal, ¿no es cierto?, que es más o menos en la región, como les decía, del hipocampo, que está en el lóbulo temporal, ahí empieza esta degeneración. Y luego se va diseminando a todo el cerebro, es por eso que al avanzar la enfermedad, el paciente empieza con problemas de memoria, pero luego ya tiene dificultades de orientación espacial, de lenguaje, de motoras, y ya se va afectando todo el cerebro. ¿Qué es lo importante en esto? El concepto principal que interfiere con la vida cotidiana. Es fundamental para el diagnóstico de demencia que haya una interferencia. ¿Por qué? Porque todos tenemos olvidos, ¿no es cierto? A cualquier edad nos puede pasar que decimos, ay, me olvidé, perdí la llave y no sé dónde está. Y no necesariamente eso es Alzheimer, ¿no es cierto? Es Alzheimer, o lo sospecha uno cuando esto empieza a repetirse y la persona se olvida una cosa, se olvida otra, pero que también nos puede pasar a todos, ¿no es cierto? Cuando estamos con mucho trabajo, con muchas cosas, nos olvidamos de una reunión, perdimos una carpeta. Entonces, hasta ahí a todos nos puede pasar. ¿Qué es lo que hace pensar en un Alzheimer? Que esto empieza a ponerse cada vez más frecuente, pero que a la vez interfiere con la actividad. Entonces, la persona perdió el llavero y no se acordó nunca dónde estuvo y no pudo entrar a la casa. Se olvidó de una reunión y empieza a olvidarse y ya está fallando en el trabajo. Entonces, la gente se da cuenta que está fallando en el trabajo. Porque ustedes se darán cuenta, claro, a ustedes se les puede perder algo, pero sin embargo las cosas importantes las resuelven. No están fallando en su trabajo, no es que se les quedó prendida una olla y se les quemó la casa, ¿no es cierto? Ustedes pueden olvidar, se les quemó la comida, pero al ratito resuelven. Son situaciones que en el fondo básicamente no están interfiriendo con el desarrollo normal. Cuando ya eso se vuelve muy frecuente y ya la persona no está funcionando adecuadamente, ahí se llama demencia. Entonces se requiere que para la demencia hay una interferencia en la vida cotidiana, social, laboral, en la casa, en cualquiera de esas situaciones. Hay otras demencias, como yo les decía, que tienen otros apellidos y otras causas. Hay un montón más, pero yo les puse aquí algunas. Entonces, está la demencia vascular, que se provoca de manera súbita cuando hay un infarto cerebral. Por ejemplo, una persona tiene un infarto cerebral justo en la región frontal y ese infarto obviamente dañó la zona del lenguaje y la persona que estaba muy bien, de repente tiene una afasia. La afasia en sí, el síntoma, ¿no es cierto?, del infarto cerebral no es una demencia. Pero ¿qué pasa? Después la persona se recupera de la afasia y ya queda como una falla cognitiva. Y después tiene otro infarto y cae, y cae, y cae. Eso va como en escalera. Cada vez que tiene un infarto, su problema cognitivo va empeorando, pero va como en escalera. Y ese sí que puede ser súbito, porque ahí sí dicen las personas, después que tuvo el infarto cerebral, ya hablaba mejor, sin embargo ya no podía cocinar. Y eso no tiene nada que ver con el lenguaje, con una pérdida cognitiva de otras áreas. Entonces, ahí se llama vascular, cuando es secundaria a un infarto cerebral muy grande, o cuando, aunque no sea muy grande, está ubicado en zonas estratégicas. La demencia mixta está más explica. La demencia mixta es la que tiene componente vascular más enfermedad de Alzheimer. Actualmente, yo siempre les digo, la más frecuente es el Alzheimer. La verdad es que la más frecuente es la demencia vascular, porque es muy habitual que en pacientes que sospechamos Alzheimer y que tienen síntomas de Alzheimer, lo que encontremos en la resonancia es algunos infartos cerebrales en ciertas zonas, a veces
zonas estratégicas o no, a veces infartos más grandes, más pequeños, pero sí hay muchas alteraciones de sustancia blanca alrededor de los ventrículos, por ejemplo, que son vías de conexión entre la parte subcortical y la corteza y que provocan trastornos cognitivos. Entonces, formalmente la demencia más frecuente en todo el mundo y así en Ecuador también es la demencia mixta, que combina vascular con Alzheimer, pero que habitualmente tiene más síntomas de Alzheimer que de vascular. La demencia frontotemporal es mucho menos frecuente, es una demencia que ocurre en personas más jóvenes, 50 años por ahí, y que provoca mucho trastorno de lenguaje y de conducta, no necesariamente de memoria. La demencia por cuerpos de Levy es una demencia que afecta a otras zonas más ganglios basales, se parece un poco al Parkinson, no tiene nada que ver con la enfermedad de Parkinson, pero tiene síndrome parkinsoniano, rigidez. La doctora Aldaz les decía que la enfermedad de Parkinson típica es con movimientos a un solo lado, temblor, rigidez a un solo lado. Esa es la enfermedad de Parkinson típica de un adulto mayor, que es la enfermedad idiopática. Pero hay parkinsonismos secundarios que provocan desde el inicio rigidez bilateral, eso no es lo típico de un Parkinson, y ese es el caso, por ejemplo, de estas demencias por cuerpos de Levy, que además de tener el Parkinson, tienen alucinaciones, que no deberían ocurrir al inicio en un Parkinson común, y tienen una pérdida cognitiva. Entonces, un poco relacionando a lo que vieron anteriormente, una demencia, un Parkinson que inicialmente tiene demencia, es muy raro que sea un Parkinson, una enfermedad de Parkinson. Habitualmente estamos hablando de una enfermedad más compleja que puede ser esta demencia por cuerpos de Levy. En el Parkinson típico sí que puede existir demencia, la diferencia fundamental es ahí el tiempo. Si una persona tiene enfermedad de Parkinson con su rigidez unilateral, su temblor unilateral, y a los 5 años empieza con problemas cognitivos, lo más probable es que esa demencia sea producto de una demencia por el Parkinson, ¿no es cierto? Pero si en cambio empieza la demencia primero que el Parkinson, o a la vez, precozmente, hay que pensar en Levy. El Creutzfeldt-Jakob, que es una enfermedad que es en realidad por una paraproteína, que es la enfermedad que en animales se llama la de vacas locas, que en los seres humanos se llama el Creutzfeldt-Jakob, que también provoca demencia, pero también es una demencia de evolución muy cortita. Hay otras que son secundarias, que son autoinmunes. Hay muchas demencias que ahora se conocen que antes no se hacía el diagnóstico, que se catalogaban como Alzheimer o muchas otras, o encefalitis herpética, y que ahora se sabe, haciendo perfiles autoinmunes, que hay muchas demencias que son autoinmunes y que debemos investigarlas cuando la evolución no es típica. También infecciosas, ¿no es cierto? Hay demencia por tuberculosis, por HIV, tumorales, tumores frontales que pueden provocar, por ejemplo, esto, metabólicas. Hay muchas demencias por problemas metabólicos hepáticos, renales, tiroideos, postraumáticas, hematomas sudurales, etc. O sea, aquí yo les puse algunas de las causas. ¿Por qué les pongo esto? Porque, como insisto, la más frecuente es la mixta, que tiene vascular y Alzheimer. Sin embargo, tenemos que descartar estas porque pueden tener un tratamiento diferente. Sobre todo estas secundarias. Si nosotros tenemos una persona que tiene una diabetes descompensada, un hipotiroidismo no compensado, evidentemente va a tener cambios cognitivos y no tiene ningún sentido estudiar la parte neurológica si lo metabólico no está compensado. Entonces, más que nada para que tengan presente un poco lo que les voy a comentar ahí de los exámenes. Entonces, cuando sospecho un Alzheimer, un poco resumiendo, cuando el problema cognitivo es principalmente de memoria, empieza paulatinamente, se va empeorando en el tiempo y habitualmente esta progresión es mucho más allá de los 6 meses. Cuando alguien dice, mi mamá empezó con este problema cognitivo hace un mes, y hace un mes podía vestirse sola y ahora ya no puede, esa progresión tan rápida no es de Alzheimer. Entonces, la enfermedad de Alzheimer, esto es súper importante, es un continuum del envejecimiento normal, es decir, la persona envejece, tiene sus cambios propios del envejecimiento y va apareciendo el Alzheimer paulatinamente. No es que sea normal, eso es importante. Afecta a la comunicación, el metabolismo y la reparación neuronal, es una afectación en varias funciones del sistema nervioso, y característicamente en la biopsia del tejido, en la histopatología, se encuentran placas de amiloide y ovillos neurofibrilares, con mayor afectación del lóbulo temporal. Esas son hallazgos que cada día van cambiando en la importancia que tienen. Antes se pensaba que era la causa, y por eso nosotros hemos trabajado mucho en investigación, hace muchos años atrás, se trabajaba con hipótesis amiloides, es decir, el amiloide es el que provoca el Alzheimer, por lo tanto hacemos medicamentos que destruyan el amiloide. Ahora se sabe que no. El amiloide es un fenómeno que ocurre, pero que no es la causa. Entonces, habitualmente estas placas de amiloide, les voy a mostrar una foto, preceden a los síntomas. O sea, si encontramos en muchas personas amiloide sin que hayan tenido Alzheimer, probablemente porque a lo mejor lo iban a desarrollar, eso se está investigando. Entonces hay muchos cerebros de personas adultos mayores que se les hace autopsia y se encuentra que tenían placas de amiloide. Se revisa la ficha, se investiga con la familia y se ve que no tenían Alzheimer, sin embargo ya tenían placas. Pero en cambio los ovillos van por la progresión, van apareciendo en medida que avanza la enfermedad.
la velocidad de la acumulación. Esto es una cosa más que la voy a pasar así rápida, pero que les quiero comunicar. En Alzheimer se han hecho muchos estudios genéticos y se está estudiando muchos patrones genéticos, ¿no es cierto? Y hay alteraciones de muchas proteínas. Hay alteraciones, lo más frecuentes son mutaciones de la proteína precursora de amiloide, la presenilina 1, la presenilina 2. Esas alteraciones son más frecuentes en el tipo de Alzheimer que es hereditario, que no es el Alzheimer clásico del adulto mayor. Sin embargo, para que ustedes sepan, si hay un Alzheimer hereditario que aparece en personas jóvenes, nosotros en Ecuador estamos trabajando en identificar esas familias. En Latinoamérica, yo diría que ahora solamente en Chile hay algunos grupos identificados, en Colombia hay un grupo identificado de demencia en personas jóvenes, en las que se está haciendo investigación buscando prevención, pero en Ecuador todavía no tenemos identificados a esas personas. Aquí es un poco para hacer de referencia a los hallazgos que se encuentran en la histopatología. Esta es una neurona normal, ¿no es cierto? El núcleo, aquí está el axón, el cuerpo neuronal y el axón. Aquí está la glía. Todo esto pasa. ¿Qué pasa en el Alzheimer? ¿No es cierto? Existen primero estas placas de amiloide, entonces este amiloide se acumula en estas placas y luego aparecen la neurona tiene, es como que tuviera una reja alrededor, ¿no es cierto? Está el cuerpo neuronal, está la neurona y la neurona tiene esta reja que se llama proteína tau. La proteína tau con el tiempo, entonces primero aparecen estas placas y luego la neurona pierde esta reja que le envuelve, que es la proteína tau, y esta reja se va rompiendo y se va botando. Y se forman estos, se fijan aquí que hay estas, digamos, deformaciones de las neuronas que van provocando esos ovillos neurofibrilares que se van formando. Entonces ustedes ven aquí esta estructura, ¿no es cierto?, del cuerpo neuronal lisita, y ustedes ven acá que ya está rugosa porque es la proteína tau que se va deformando y se va eliminando. Entonces por eso es que primero aparecen los ovillos, las placas amiloides, perdón, y luego se van produciendo los ovillos y se libera esta proteína tau que normalmente tiene nuestra neurona pero que se rompe. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico del Alzheimer? La pérdida de memoria reciente es lo más frecuente y es lo que motiva la consulta y que las personas se dan cuenta y dicen: mi mamá se olvida lo que pasó, se acuerda muy bien de cuando ella era pequeña, de cuando estaba en el colegio, pero no se acuerda qué almorzó ayer. Esa es la típica pérdida de memoria. Desorientación especialmente espacial. Desorientación espacial, ¿no es cierto? Dificultad en manejo de finanzas, toma de decisiones afectadas, pérdida de iniciativa, cambios de personalidad y conducta y cambios en la afectividad. Todo esto es importante. Lo más probable es que la persona y la familia, porque la persona habitualmente no se da cuenta que está fallando, eso es una de las cosas que también es importante que ustedes tengan presente. La persona que se enferma de Alzheimer, que va teniendo fallas de memoria, justamente también por las áreas cognitivas que se afectan, la persona no tiene conciencia de que se está enfermando. Y normalmente los pacientes con Alzheimer no vienen solos a consulta. Quienes vienen solos son las personas que están deprimidas, que les falla la memoria por otra cosa, pero un paciente con Alzheimer en general no viene solo. Viene con la familia, que la familia dice: doctora, mi mamá no quiere venir, ¿qué le decimos para que venga? Porque ella dice que está muy bien, pero nosotros ya vemos que está mal. Entonces la persona no tiene conciencia, por eso hay que ver la forma de inducir a que haga una evaluación. Entonces, si la familia se da cuenta de la pérdida de la memoria. Todo lo demás son cosas que a veces la familia no se da cuenta, que no motivan consulta, o que no motivan consulta al neurólogo, sino al psiquiatra, pero que tenemos que tener presente que ya son manifestaciones del cambio cognitivo. Entonces, un adulto mayor que se empieza a poner muy apático, poco afectivo, que cambia su personalidad, claro que puede ser una depresión, pero también puede ser una demencia. Y pasa que nosotros recibimos muchos pacientes con demencias un poco tardío porque han pasado 2 años en el psiquiatra y la depresión no mejora y el paciente se va poniendo peor hasta que el paciente empieza a funcionar peor y ahí dicen: ay, ha de ser del neurólogo. Entonces, los cambios de personalidad pueden ser parte de una demencia. La apatía, el cambio en la afectividad, siempre fue muy cariñoso y ahora como que no quiere ni ver a los nietos ni les abraza, más bien se enoja. Esas son cosas que tenemos que diferenciar y bueno, los neurólogos sí pensamos que los cambios afectivos son parte de las esferas neurológicas, ¿no es cierto? O sea, esa es una pelea siempre con los psiquiatras dicen: esto es psiquiátrico, esto no. Los cambios psiquiátricos tienen una base que ya se conoce en resonancia funcional, una base orgánica. Entonces, estos cambios, pérdida de iniciativa, de personalidad, de la afectividad, son cosas que hay que tener presente. Un paciente que empieza con eso debería tener una evaluación neurológica. Aunque finalmente se diga: no hay nada. Observemos lo cognitivo, pero parecería ser una depresión solamente. Desorientación espacial, cuando uno les dice: pero
Y el paciente maneja carro, sí, maneja muy bien, pero alguna vez se ha perdido, sí, a veces parquea el carro y no se acuerda dónde dejó. No es que se olvidó, a veces va por una calle conocida y no se ubica en la calle. No es que se olvidó, porque eso no es memoria, esa orientación espacial ya la tenía como guardar, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas que siempre tenemos que preguntar. Hay unas guías de diagnóstico, no les pongo en detalle. Las últimas guías de diagnóstico para enfermedad de Alzheimer son unas que se hicieron entre Alzheimer Association y el Instituto de Salud del Envejecimiento en Estados Unidos, que básicamente tiene criterios que requieren, hay un sinnúmero de criterios que se deben cumplir. Primero, nunca ha pasado a segundo lugar la parte de cuadro clínico. O sea, para demencias, el elemento más importante es la historia clínica y el examen neurológico. No hay ningún examen que supere eso. A veces los pacientes están diciendo, doctora, pero hágame un examen que me diga que tengo Alzheimer. No hay ninguno si es que el criterio clínico no está claro. Entonces, primero, en los adultos en edad media, estamos hablando entonces desde 40 años, ¿no es cierto?, o mayores, que refieren, o ellos o sus cuidadores, disfunciones cognitivas en cualquier cosa, de comportamiento, o sea, conducta, o funcional. Yo le veo bien, pero sin embargo no puede trabajar. ¿Qué está pasando? Deben ser evaluados, no debe ser postergado eso, ya vamos a ver por qué. Lo anterior no debe asumirse como envejecimiento normal, también nos pasa muchísimo. Nosotros tenemos un centro de diagnóstico de demencias, ¿no es cierto? Vivíamos antes en Chile, lo tenemos ahora hace 10, ¿qué será? 8 años. 8 años. Ha cambiado mucho el perfil de nuestros pacientes. Cuando nosotros recién empezamos teníamos muchos pacientes que llegaban, se enteraban de nuestro centro y llegaban tardíamente. Y básicamente llegaban porque ya el Alzheimer había avanzado tanto que tenían problemas de conducta. Llegaban para recibir tratamiento para esos problemas de conducta. Ahora vemos cada vez más que las personas vienen más tempranamente. Y también antes había, y todavía existe, este concepto incluso desde la parte de profesionales de la salud, de que es normal que se olvide si está viejito, ¿qué más quiere? No es normal. Los problemas de memoria no son normales y tenemos que abordarlos porque esos son un problema de salud pública. Nosotros tenemos en Ecuador ahorita, probablemente no tenemos estadísticas propias, pero probablemente en Ecuador debemos tener por lo menos más de 150.000 pacientes con demencia, que es bastantísimo. Es como el 10% de los adultos mayores. Lo que pasa es que no tienen diagnóstico. No todos tienen diagnóstico menos tratamiento. Y mucho es esto, o sea, no les llevo al médico porque se olvida. Si nosotros recibimos pacientes, no sé, porque vienen por cefalea, y uno le empieza a hacer el interrogatorio, la cefalea es porque no duerme, y no duerme porque tiene un Alzheimer, pero nunca consultaron por el Alzheimer porque es normal porque está viejito. Y también, lamentablemente, existen profesionales de la salud, médicos, incluso especialistas, que le dicen, ¿para qué lo traes si ya está viejo, qué más quiere? Y la familia que quiere hacer algo, a veces se ve encerrada las puertas. Entonces es muy importante que ustedes, por eso yo les decía, es para mí tan importante que este mensaje quede como un poco entender que no es el envejecimiento normal. Ustedes han de conocer personas que tienen 90 años y que tienen su memoria muy bien. Eso es lo normal. Si algo está diferente, hay que pensar que está ocurriendo alguna patología. Y la evaluación, por supuesto, debe incluir al cuidador y al familiar, ¿no es cierto? Las evaluaciones cognitivas que hacemos nosotros, primero entre el familiar nos da la pauta, y luego entre el paciente, porque si entra el paciente solo, el paciente no dice, yo estoy perfecto. Claro que en las pruebas vamos a ver que no está perfecto, pero la referencia de la historia la del familiar. Sí, hay que entrevistar al paciente porque también hay que entender cómo está percibiendo el paciente la situación. Aunque el paciente no tenga conciencia de enfermedad, entender si el paciente está deprimido por eso, si se da cuenta, si no se da cuenta, porque de acuerdo a eso vamos a lograr su colaboración. En las etapas, también eso es importante, antes, hasta el 2011, las etapas de enfermedad de Alzheimer eran leve, cuando el paciente era autovalente, con sus problemas de memoria, pues se manejaba solo. Moderada, cuando requería cierta ayuda, y severo, cuando ya estaba totalmente dependiente. Esas etapas ya no existen. Las etapas ahora, ¿por qué han cambiado? Porque el diagnóstico ha cambiado, yo les decía esos criterios, porque ahora se hacen otro tipo de estudios también. Entonces, sabemos que cuando una persona tiene síntomas de Alzheimer, cuando recién empieza con la enfermedad, probablemente su cerebro, al menos 15 años antes, ya venía enfermándose. O sea, el síntoma se provoca por lo menos 15 años después de irse dañando su cerebro. Entonces, ¿qué ocurre? No tenemos tratamiento, ni lo vamos a tener. Nosotros estamos trabajando constantemente, como les decía, en Chile y ahora aquí, en investigación. En este momento no hay ningún fármaco que vaya a salir dentro de los próximos 10 años para Alzheimer. ¿Por qué? Porque están en fase 1, fase 2 y eso demora varios años. Si es que alguno de ellos resulta, no va a ser antes de 10 años. Por lo tanto, no tenemos ninguna esperanza de fármacos. Y porque además decimos, ok, los fármacos, ¿por qué no funcionan? Actuamos pensando que es el amiloide, no funcionó. Pensamos que es un inmunológico, no funcionó. Pensamos que es el azúcar,
usado tratamientos que son para diabetes, tampoco funciona. ¿Por qué? Porque estamos llegando muy tarde. Cuando la persona tiene Alzheimer ya tiene 15 años de daño de su cerebro, cuando tiene síntomas. Entonces estamos tratando de actuar antes, y por eso es que se han hecho los criterios preclínicos. Los criterios preclínicos, ya les voy a mostrar ahí a qué se refieren. Entonces existen 3 etapas. Preclínica, cuando el paciente no tiene ningún síntoma, son muchos años en que su cerebro demostramos que está dañándose, pero no tiene síntomas. Luego viene el deterioro cognitivo leve. El deterioro cognitivo leve, la persona tiene quejas de memoria, la familia dice, sí, se olvida un poquito. Sin embargo, la diferencia básica con la demencia es que no hay interferencia en actividades de la vida cotidiana. Sí se olvida, sí de repente se le pasa esto, se olvida un poquito más, pero puede trabajar bien, sí. Funciona bien socialmente, sí. En la casa no hace todo. Sí, de repente una vez se le olvidó algo, pero sigue cocinando, o sea, no está interfiriendo con su actividad. Ese es el punto clave. A veces en la clínica cuesta diferenciar porque pareciera que está en deterioro porque tiene alguna cosita de demencia, cuesta un poquito. Pero en el fondo es eso. Preclínico, el paciente clínicamente totalmente sano, sin síntomas. Deterioro cognitivo leve, tiene síntomas de memoria, pero sigue siendo totalmente autovalente. No afecta a su vida cotidiana. Y demencia, tiene las mismas fallas de memoria de acá, pero ya está fallando. Entonces, y dentro de la demencia, claro, ahí sí tenemos las 3 etapas. Pero ya no se llama etapa leve porque ahí estamos en la enfermedad. Estamos con el diagnóstico antes de la enfermedad. Eso es lo que tenemos que hacer. Aquí está un poquito este cuadro que básicamente, ¿no es cierto? Aquí en rojo vemos, aquí estamos en esta esquinita, la persona normal. Los biomarcadores que se usan preclínicos son biomarcadores de evaluación cognitiva, biomarcadores de resonancia para ver cómo está el cerebro, si se está atrofiando en ciertas zonas, y líquido cefalorraquídeo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en este rojo, este es el beta-amiloide. ¿Se acuerdan que decíamos que había esas placas de amiloides? Esas placas de amiloide en el líquido cefalorraquídeo, que es por donde se va filtrando toda esta basura, ¿no es cierto?, tiene unos cambios, está disminuido. Entonces, uno se disminuye y otro se altera. Entonces, tenemos aquí la curva del beta-amiloide. En el normal está muy bajito, cuando ya va avanzando el tiempo, va pasando el tiempo, ¿no es cierto?, va aumentando la alteración del beta-amiloide. El tau, que es el que decíamos que es la reja de la neurona, más tarde, ¿no es cierto?, va manifestándose y va aumentando. Si vemos, toda esta parte es asintomático. En el asintomático ya tenemos mediciones de beta-amiloide anormales, mediciones de tau anormales, ¿no es cierto? Después empezamos con la atrofia en resonancia de la región temporal, que es el azul, también en personas sin síntomas, y también empieza con los cuadros cognitivos, es lo último que aparece, y ahí ya, obviamente, como aparecen síntomas cognitivos, ya pasamos al deterioro cognitivo leve. Pero si vemos en personas sanas, muchos de los adultos mayores que tenemos en la familia, que conocemos, que están sanos cognitivamente, muchos de esos ya pueden tener problema del beta-amiloide, de la proteína tau y de la atrofia. Empiezan con síntomas después de estos años, esta evolución puede ser 15 años, 20 años, y empiezan con síntomas, por supuesto, cuando ya hay todo este daño. Empiezan con síntomas y empieza el deterioro cognitivo leve, y cuando afecta la funcionalidad, la demencia. Entonces, la actualización del diagnóstico básicamente es criterios clínicos, los que les decía del 2018, neuroimagen, lo ideal en un paciente que tiene trastornos cognitivos es hacer una resonancia. Perdón, estoy moviendo la... ¿Sí está dando bien? Los criterios clínicos, entonces, son los que hablábamos. Neuroimagen, lo ideal es tener una resonancia con cortes coronales que les voy a mostrar, en la que podamos ver hipocampo, porque lo primero que vemos es si hay una atrofia del hipocampo, y eso con una tomografía es difícil de ver. Pero hay pacientes que obviamente no se pueden hacer resonancia por costos, porque tienen prótesis, porque no están muy colaboradores, es un examen largo, pero lo ideal es que si se puede hacer una resonancia con cortes coronales, sea ese el examen elegido. Simple, no hay que ponerle contraste. El screening de laboratorio es fundamental, porque como yo les decía, hay demencias por otras causas. Entonces tenemos que ver la biometría, tenemos que ver cómo está el riñón, cómo está el hígado, tenemos que ver tiroides, vitamina B12, todos los factores que de alguna manera pueden estar interfiriendo, electrolitos, obviamente, BDRL. En algún momento se planteaba en los criterios diagnósticos que ya no hay sífilis, sí hay sífilis, y en nuestro país también hay, en otros países también hay, entonces hay que seguir pidiendo BDRL. Por cosas legales no pedimos a todos VIH, porque obviamente hay que tener una autorización, pero sería lo ideal también incluirlo en el panel de screening, aunque eso se hace ya cuando se cumplen ciertos criterios, ¿no? Pero sí tenemos que incluir toda esa evaluación metabólica para saber qué está ocurriendo.
La evaluación cognitiva es fundamental. La evaluación neurocognitiva nos permite evaluar todas las áreas cognitivas y decir este paciente tiene afectación solo de memoria o memoria y lenguaje, está en una etapa leve, es un deterioro cognitivo leve, o este examen cognitivo es normal, por lo tanto la persona no está con un deterioro cognitivo aún. Los exámenes que se hacen en líquido cefalorraquídeo, nosotros los hemos hecho en el contexto de investigación, todavía no están validados como examen estándar dentro de los protocolos de atención. Primero, que hacer un líquido cefalorraquídeo implica una punción lumbar, que la gente le tiene mucho susto. ¿Qué tiene sus riesgos? Son muy mínimos. Todavía aquí las personas piensan que se van a quedar inválidas si les hacen una punción lumbar. Es difícil que accedan a eso. Que no es correcto, ¿no? Porque habitualmente, eso no tiene nada que ver con esto, pero habitualmente las personas escuchan que le hicieron la punción lumbar y se quedó inválido. No es que se quedó inválido por la punción, probablemente tenía una mielitis y ese trastorno medular y se quedó inválido no fue la punción, pero hay ese concepto de que todavía es difícil que alguien acepte que le hagan una punción lumbar de diagnóstico. Por lo menos en nuestros países de Latinoamérica todavía hay un cierto temor. Pero además no está validado los valores exactos y ya no den la pauta. Pero evidentemente, si encontramos en la enfermedad de Alzheimer el amiloide disminuido y el tau elevado, el tau común y el tau fosforilado, que es un cambio químico que tiene después la proteína tau. Esos cambios ya nos hacen pensar en Alzheimer. ¿Qué se está trabajando ahora? Por todas estas situaciones se están validando niveles que son anormales. En ciertos casos sí pedimos esto, y en algunos casos en que hay duda diagnóstica, nosotros mismos mandamos muestras de líquido fuera para medir esto, pero no es el estándar, no es que se esté haciendo en todos. Y también se están validando estas pruebas en sangre, para que sea más fácil de tomar la muestra. Y estudios volumétricos de hipocampo, PET, SPECT también sirven. Hay pacientes que hay duda diagnóstica y también uno les pide este examen para ver cómo está el metabolismo de región temporal, o si es una demencia típica, cómo está el metabolismo frontal, etc. También se hacen en contexto por ahora de investigación y en muy pocos casos hemos tenido que mandar nosotros a hacer fuera, pero básicamente es cuando hay duda diagnóstica. Con criterios clínicos, con neuroimagen, con screening de laboratorio y evaluación neurocognitiva, con estas 4 cosas nos podemos manejar en el 99% de pacientes. Pero como les digo, primero el criterio clínico. Si ustedes tienen un criterio clínico, van a actuar adecuadamente, van a sospechar la enfermedad y van a hacer la derivación adecuada, o si no lo derivan, al menos en algún momento es factible. Nosotros hemos hecho también capacitaciones de screening básico para médicos de atención primaria, que es muy importante porque tenemos que pensar que nuestra población, nuestro centro es un centro privado, es un centro especializado en el tema, pero es un centro privado al que no tiene acceso todo el mundo. Lamentablemente no existen clínicas de memoria en los hospitales públicos, no existe acceso a medicamentos, no existe apoyo a cuidadores, entonces realmente estamos en pañales. Nuestro objetivo es que ojalá los médicos de atención primaria vayan teniendo la capacitación en este tema para que puedan ir resolviendo al menos lo básico, y si hay un caso complejo, saber cuándo derivar, pero no siempre eso tiene que ser manejado por un neurólogo, de repente para diagnóstico, para ciertas orientaciones, pero un médico general debería estar en capacidad de poder afrontar estos problemas y poder discriminar quién requiere un manejo más específico. Después, este es el corte coronal de la resonancia. Aquí vemos la región frontal, ¿cierto? Frontal. Aquí vemos la región lóbulo temporal, ¿cierto? Este es el corte más importante porque dentro del lóbulo temporal, que es todo esto, está el hipocampo, que es aquí. Este es el hipocampo. Este es un hipocampo un poquito mejor que el de acá, ¿se fijan? Aquí se ve un hipocampo atrofiado porque no debería verse lo negro que es el que se aquí, lo debería verse completito. Entonces este hipocampo está disminuido, pero el del lado izquierdo está terriblemente disminuido. Si se fijan, solamente este es el hipocampo. Entonces tiene una atrofia de hipocampo bilateral mayor en el lado izquierdo, significativamente importante. Aquí vemos estos exámenes que no son de rutina, pero les muestro un poco. Aquí podemos ver, en este paciente de acá son pacientes que ya tienen un trastorno cognitivo, ¿no es cierto?, de memoria. Este es un PET que muestra en lo rojo la captación, ¿no es cierto? Acá este examen nos permite ver tau, que también podemos ver sobre todo aquí atrás la captación de tau, aquí también lo rojo. Es del mismo paciente, ¿no? Y en este paciente vemos la atrofia de hipocampo, aquí está peor que el anterior. Vean, casi negro. Acá hay más atrofia derecha que izquierda, ¿cierto? Si yo tengo un paciente con síntomas, con evaluación cognitiva compatible, y le hago esta resonancia y veo que hay atrofia de hipocampo, no voy a necesitar hacer esto. Esto se hace en investigación, pero no es este paciente en el que está tan claro la resonancia compatible con la clínica, no voy a necesitar hacer esto.
Aquí es lo mismo, un beta-amiloide positivo, que en el fondo es como la captación roja, que está captando, aquí se le pone un radiofármaco, ¿no es cierto?, que capta, que pinta el amiloide. Y aquí se ve que su cerebro entero está con amiloide, pero sobre todo en la corteza, no tanto lo amarillo que es la parte subcortical, justamente porque estos cambios son más en corteza, y porque en corteza están las funciones cognitivas. Biomarcadores, esto es como una referencia. Hay este concepto de ATN. A, depósito de amiloide, ¿no es cierto? A, amiloide, T, tau, y N de neurodegeneración. Entonces, como decíamos, primero, amiloide se acumula, ¿no es cierto? Después viene la proteína tau que se rompe, esta rejita, y luego se neurodegenera el cerebro, que lo vemos ya en la resonancia. Cuando nosotros vemos, como les mostraba en la resonancia, esas atrofias, eso no es de un año, no es de 2 años. Ya sabemos que esto viene 15 años. Entonces ya se cambia la resonancia. Si la resonancia sale normal, no es que nos descarta Alzheimer, significa que tiene menos tiempo de evolución. Entonces, si yo tengo sospecha de Alzheimer, no hago la resonancia para confirmar Alzheimer, porque ningún examen me confirma si sale normal. La hago para descartar tumores, infartos y otras cosas, funciones vasculares, economía. Entonces, esos son los 3 cambios que hay. El tratamiento farmacológico, no me voy a centrar en lo no farmacológico, que es relevantísimo, pero que no es el tema de ahora porque es muy largo. El manejo no farmacológico es importantísimo porque hay que hacer apoyo al cuidador, manejo ambiental, apoyo en el manejo financiero, hasta orientaciones desde el punto de vista legal, un montón de cosas, pero es un tema muy extenso. En lo farmacológico, como esto es básicamente la actualización, los fármacos aprobados por la FDA, básicamente son los anticolinesterásicos y los que modulan el glutamato. Los inhibidores de acetilcolinesterasa están básicamente en los aprobados, está la galantamina, que no está disponible en Ecuador ahora, la ribastimina, que son los parches de Exelon, y el donepezilo, que es el Doneclav, otras marcas. Y antagonista del NMDA es la memantina, que también hay diferentes marcas. Es bien importante saber que estos fármacos tienen indicación de utilidad de acuerdo a la etapa. En una persona con Alzheimer leve no sirve de nada darle memantina. También es una cosa importante porque a veces se le hace al paciente gastar en memantina y si está en etapa leve, todavía no tenemos alteraciones del glutamato, entonces el medicamento no le sirve. Tenemos que ubicar la medicación de acuerdo a la etapa. Y en pacientes que no tienen recursos económicos o que tienen pocos recursos económicos, antes de comprar la medicación es mejor apoyar en el manejo domiciliario, al cuidador, más que en sí el fármaco, porque el fármaco tampoco revierte la enfermedad. Y otros que de acuerdo a los síntomas antisicóticos, antidepresivos, hipnóticos que se van usando de acuerdo al caso, si el caso lo amerita. Aquí les quiero hablar, en base a todo lo que hemos hablado, lo lógico es lo que decimos a nivel mundial, que nos trabajamos en estas enfermedades. No lleguemos tarde, trabajemos en prevención. Y en prevención es años atrás, y en prevención es desde niños. Y si no lo cogemos desde niños, aunque sea desde adultos, empecemos. Nosotros hay una evidencia epidemiológica gigantesca de que el riesgo se baja en más de un 50% el riesgo de Alzheimer si tenemos hábitos de vida saludables. Incluso eso es económicamente para un país mucho más barato, para una familia lo mismo, pero tiene un rendimiento mucho mejor que cualquier medicamento. La dieta ideal es la dieta mediterránea, aunque hay una dieta que se llama MAI que también sirve de control de hipertensión crónica. El ejercicio físico que se recomienda mínimo 150 minutos por semana, no es necesario un gimnasio, basta con caminar. Y ojalá a ustedes les quedara el mensaje también como médicos de dar el ejemplo en ese sentido, al menos unas 3-4 veces por semana, aunque sea caminando, aunque sí se caminando al trabajo. Eso mejora no solo la circulación, es un factor vascular que ayuda. Cuando uno hace ejercicio, la parte de neurotransmisión cambia. Es como que hace un clic y funciona de otra manera. Y nos baja el riesgo de trastornos de sueño, de depresión, de memoria. Y nosotros tenemos que ser, aunque cueste mucho, a todos nos cuesta porque no tenemos tiempo, dar el ejemplo. Realmente, dar el ejemplo y pensar que eso nos va a servir a nosotros mismos y a nuestros hijos. La estimulación cognitiva, ¿no es cierto?, el aprender cosas nuevas. Hay personas que dicen, sí, pero yo trabajo todos los días. Ustedes trabajan todos los días con funciones cognitivas, ¿no es cierto?, el lenguaje, la comunicación, aprendiendo, razonando. Pero es una cosa rutinaria. Y no estamos usando otras áreas del cerebro. Entonces, de repente, ok, aprendo un idioma nuevo, aprendo un instrumento, hago un tipo de manualidad, cualquier cosa que sea una cosa nueva es lo que sirve. No sé por qué me he equivocado, disculparán, estaba recomiendo un montón de fallas de letras. La reserva cognitiva se refiere a, si yo trabajo en mi cerebro, mientras más temprano, la vida mejor. Si yo tengo buenos hábitos de vida, ejercicio, una dieta lo más saludable posible, voy a llegar con una buena reserva cognitiva al adulto mayor. Es decir, voy a llegar a mi edad de adulto mayor con un cerebro fuerte. Esa es la reserva cognitiva. Y eso va a hacer que si me va a dar Alzheimer, porque tengo una genética muy fuerte, me dé más tarde. Y si mi genética no es muy fuerte, no me va a dar.
Y por último, topar ese punto. Hay un estudio clínico de prevención que se llama FINGERS, que se hizo en Finlandia, durante 2 años de prevención en todo esto, que resultó sumamente exitoso, es el que mostró el 50% de disminución en riesgo, controlando factores de riesgo además, hipertensión, diabetes, etc. Luego se replicó en Estados Unidos, maravilloso, y ahora tenemos la suerte que se va a replicar en Latinoamérica. Y nosotros somos los investigadores asignados en Ecuador para realizar este estudio. Les comento esto porque ustedes verán la importancia y la maravilla que es para nosotros que nos hayan incluido en este estudio. Es una oportunidad súper grande como país para obtener datos, pero súper grande también para los pacientes que van a incluirse. Si es que ustedes de alguna manera tienen algún familiar, pueden hacer esto difusión libremente, esto lo vamos a empezar a reclutar en un mes más. Pueden pedirles que se comuniquen con nosotros, básicamente. A ver, actualizaciones. Este es el estudio, ¿no es cierto? Que Miyake Pivetro fue que la hizo FINGERS en Finlandia, luego se replicó en Estados Unidos US Pointer, ¿no es cierto? Esto está apoyado también por organismos internacionales y nosotros estamos ahí como Ecuador representando a 14 países de Latinoamérica que vamos a trabajar en esto. Básicamente los criterios son personas hay varios, ¿no? Pero los principales, personas de 60 a 77 años de edad, que tengan al menos 1 año de escolaridad porque tienen que trabajar en el entrenamiento cognitivo todas las semanas, que se van a inscribir. Que sean un poco sedentarios, o sea, no personas que sean deportistas, porque obviamente tenemos que cambiar sus hábitos de vida y hacer ejercicio. Y que no tengan demencia, evidentemente está la prevención, entonces no son personas que estén con Alzheimer. El estudio dura 1 año, hay una intervención maravillosa en hábitos de vida, tenemos una nutricionista que lleva una dieta local con los parámetros de dieta mediterránea, pero con cosas que tenemos localmente aquí, no sé, lo que no le podemos poner una dieta carísima que el paciente no pueda seguir. Patrones de ejercicio que van a hacer en nuestro centro 3-4 veces por semana, estimulación cognitiva, hay un programa internacional que se compra para todos los centros y que lo van a desarrollar así, y control de factores de riesgo, hipertensión, diabetes, etc. Esto dura 1 año, se van a hacer exámenes genéticos, resonancias, evaluaciones cognitivas, exámenes de perfil bioquímico, periódicos, sin ningún costo para los pacientes. Les comento esto porque evidentemente tenemos un interés muy grande de que participen personas, pero yo creo que lo ideal sería que las personas que puedan ingresar aquí sean personas que tienen la necesidad desde el punto de vista económico, porque esto no se puede hacer en un hospital. Entonces, si ustedes conocen, pueden pedirles a las personas que se comuniquen a nuestro correo y que quiero ingresar al estudio. No es que van a ingresar automáticamente, porque ustedes saben que además de esos criterios hay un montón de otros. Hay una evaluación cognitiva que requiere ciertos puntajes para asegurarnos que no tenga deterioro cognitivo, etc. Entonces puede ser que muchos de los que teóricamente van a entrar no cumplan con algo, pero vamos a hacer reuniones informativas para que la gente se inscriba. Independientemente de que entre o no al estudio, creo que la información que les vamos a dar abierta al público va a ser de bastante interés. Entonces las personas que quieran inscribirse en esto pueden inscribirse, vamos a hacer reunión informativa y luego, bueno, se verá quiénes cumplen con los criterios de ingreso, pero al menos estas personas se van a ir ya con un pequeño informe de lo que de si ameritan mayor estudio o no. Entonces eso se lo dejo abierto porque esto está abierto al público. Estamos en espera, como les digo, ya de iniciar. Esto lo financia Alzheimer Association. Alzheimer Association financia este estudio en los 14 países. Cuando ya se termine el análisis de datos global, estos datos van a quedar para cada país. Y eso va a ser realmente una ganancia muy grande para nosotros. Bueno, eso es. Tengo unos 5 minutitos para dudas. Si tienen alguna duda.